Product Prime Time es presentado por El Dragón, el regreso de un guerrero. Gran estreno, miércoles 22 de julio, 9:30 de la noche. Yo soy el dragón. Lemon Studios, más de 15 años creando contenidos para ti. ¿Te sientes culpable de tus gustos raritos? ¡Huevo, chingada madre! Bien, de nuevo una emisión de Product Prime Time. Hoy tengo el gusto, la verdad, de estar con un ejecutivo respaldado por una empresa de investigación con más de 78 años, tal cual como es. Y él es, un joven encantador, CEO del Clúster Pacífico, de lo que llamamos Kantar y Bope Media, Francisco Carvajal, el Pacho Carvajal. Gracias, Francisco, mi querido Pacho, gracias por estar con nosotros. Richard, gracias a ti por la invitación. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bueno, y así de joven y todo, tiene 15 años en la empresa, ha vivido en casi toda Centroamérica y actualmente está a cargo de la empresa en los países, lo que llaman el clúster del Pacífico, que es Chile, Perú, Ecuador y Centroamérica. Y bueno, y Kantar es una empresa británica que adquirió Ibope, que Ibope quiere decir, para los que quiere decir investigaciones brasileras de la opinión pública y estadísticas, creada tal y cual como digo hace 78 años, y son los líderes de la región en medición de industria, de mercados, tienen varias industrias, y bueno, y la que nos corresponde a nosotros son los medios de comunicación. Y Francisco, para ya comenzar, ¿cómo vamos a regresar? ¿Qué datos nos tienes? ¿Cómo va a ser el regreso de la televisión a la normalidad? Pues Richard, yo creo que para poder hablar del regreso, del tan añorado regreso a la normalidad, a poder salir un poco a la calle, a poder volver a la vida que conocíamos un poco antes, hay que hablar de lo que pasó, ¿no? Un poco de qué ha pasado en estos últimos 3 meses en los que hemos estado más encerrados. Y bueno, los niveles de audiencia a nivel televisivo que se registraron durante las últimas semanas han sido históricos. Para que te hagas una idea, uno de los países del mundo que mayor creció en audiencias de televisión fue Perú, con casi un 55% de crecimiento de las audiencias. Pero tenemos también crecimientos importantes en toda América Latina, Argentina, Colombia, Brasil, los países de Centroamérica. En toda América Latina se dio la constante de que, claro, necesitábamos información, después necesitábamos entretenernos, pero adicionalmente también después los niños necesitaban ser educados y se necesitaba este famoso homeschooling. ¿Y qué apareció ahí? Pues la televisión, ¿no? La televisión como el medio de comunicación por excelencia, el medio de comunicación presente en el 98% de los hogares de América Latina, y se registraron, como te digo, niveles de audiencia históricos. Más históricos que los últimos Juegos Olímpicos, que el último Mundial de Fútbol, que la Copa América pasada, que marcó niveles de audiencia históricos en la región. Entonces, hablamos de que el reto ahora de la televisión es cómo mantener esos niveles de audiencia que eran buenos, que eran importantes, pero que se dispararon en este momento. Y al igual, el consumo de los medios de comunicación en términos generales se vio favorecido por esta época de confinamiento. Ahora, bueno, debo decir también que el Pacho Carvajal es paisa, es colombiano, tiene una maestría de comunicación en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Y bueno, como dije, ha vivido en Centroamérica y ahora en estos momentos tiene su operación desde Lima, Perú. Él está en su casa en Lima, Perú. ¿Cierto, Pacho? Es así, ¿no? Así es, correcto. Sí, viví en Centroamérica, también viví algunos años en Ecuador, en Guayaquil, y ahora desde hace 2 años estoy en Lima.
Entonces, como nunca, nos dice Cantar y Bope Media, como nunca, la televisión en todas sus ventanas ha batido récords más que los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol. Pero ¿tú crees, Pacho, que se va a mantener esto? Pues mira, definitivamente es una situación atípica, es un momento diferente, pero ahora que se han empezado a flexibilizar un poco las medidas de confinamiento y las personas empiezan a regresar a sus labores o a su trabajo, pues evidentemente se va, entre comillas, normalizando los niveles de audiencia. Pero Richard, tengo que decir que al día de hoy, a la fecha de hoy, todavía no regresamos a los niveles de audiencia que teníamos antes de la pandemia. Todavía las audiencias siguen siendo bastante importantes y están por encima del promedio que se traía, digamos, en los meses de enero, febrero y la primera quincena de marzo, incluso las audiencias del año pasado. De pronto, donde tenemos una situación particular un poco diferente, y es en Chile, que como sabes, en Chile se dio este estallido social en el mes de octubre del año pasado, en la segunda quincena de octubre del año pasado, donde también se registraron algunos momentos de altos encendidos de audiencia. Luego vino el Festival de Viña del Mar, que también registró momentos bastante, digamos, que levantaron bastante opinión pública y también se registraron niveles de audiencia importantes. Entonces en Chile se ha mantenido bastante bien este encendido. Yo, como te digo, hay muchas personas que se expusieron a la televisión pues porque eran personas económicamente activas que tenían que salir de su casa a estudiar, a trabajar, pero que se han mantenido conectadas y que ahora con la posibilidad de exponerme a los contenidos televisivos, sin importar el lugar donde esté, pues se ha generado una dinámica nueva y bastante interesante. Richard, una cosa fundamental es que la credibilidad que tienen los medios tradicionales o tradigitales, como los denomino yo. Nosotros hicimos hace algunos años, en el 2018, un estudio, creo que fue el 2018, un estudio sobre las famosas fake news, y vemos cómo cuando las personas pierden la confianza en estas cadenas de mensajería, en el chisme, en el rumor del vecino, del amigo y todo lo demás, lo que hacen es verificar los contenidos en las páginas web o en los mismos medios de comunicación, ¿no? Entonces vemos que un 80% de la población perdió la confianza en estas cadenas de mensajería o en esta información que no era verificada, y en esa misma proporción, en un 80%, se recuperó o se reforzó la credibilidad en los medios más tradicionales, básicamente radio, prensa y televisión. Entonces esto nos habla de una relación bastante fuerte y de un posicionamiento muy importante en ese sentido. Y cuando hay incertidumbre, ¿qué necesitas? Información certera, ¿no? Información que me diga qué va a pasar mañana. ¿Me voy a enfermar? ¿No me voy a enfermar? ¿Puedo salir a trabajar? ¿Puedo salir a estudiar? ¿O me tengo que quedar en mi casa? Y ahí la televisión y los medios de comunicación han jugado un papel fundamental. Entonces, esto es un poco, perdona Pacho, que es un poco la credibilidad que se han armado todos estos medios durante años y décadas, ¿no? De estar allí todos los días. Claro, aparecen las redes sociales y dicen, bueno, todo el mundo ahora es un periodista con un teléfono y una cosa, pero bueno, en estos momentos donde hay demasiada información, te entiendo, es donde los medios tradicionales, incluyendo la prensa escrita, pues que tanto dicen que va a desaparecer por el mundo digital, pero bueno, ahí es donde se refuerzan. Es así un poco, Pacho. Sí, y es que no podemos pensar, Richard, y creo que aquí hay un tema que es importante a revisar. No podemos pensar que el mundo, digamos, más digital, de las redes sociales y el mundo más virtual, está peleado con el medio o con el medio tradicional. Se complementan. Y prueba de ello es que durante esta época de la pandemia o de la cuarentena, las conversaciones en redes sociales, específicamente en Twitter, en Facebook, en Instagram, de temas relacionados con la televisión se han triplicado, ¿no? Entonces, no es un divorcio, es una relación en la que conviven ambos medios, se nutren, se alimentan y se fortalecen. Y esto no es más que una oportunidad muy importante para las marcas y para los anunciantes. Tengo mayor audiencia, ¿verdad? Tengo mayor cantidad de personas frente a la pantalla queriendo consumir mis contenidos, pero adicionalmente tengo más posibilidades de contacto y puedo participar en esas conversaciones. Ahí la clave es dónde quiero estar. Yo como marca, a qué medio o con qué contenido quiero estar asociado. A mí me parece que sin lugar a dudas estamos viviendo un momento bastante interesante
que muchas categorías y que muchas marcas están sabiendo aprovechar, y otras, bueno, por la coyuntura o por lo que sea, han visto más lentamente su incorporación a ese tema de la comunicación en tiempos de cuarentena. Bueno, debo decir que toda esta información que nos está dando el Pacho Carvajal, CEO del Clúster Pacífico, bueno, es una empresa en nuestra región con más de 3.500 empleados, atiende en 15 países, y Kantar, que es como, bueno, la madre, tiene 30.000 empleados y atiende a más de 100 países, ¿no? O sea que aquí hay datos totalmente respaldados, ¿no? Aquí ya no hay fake news. Y Pacho, dime una cosa, los anunciantes, ¿cómo se han comportado? ¿Qué nos puedes decir? Hay buenas noticias, o sea, los anunciantes van a seguir apostando a los medios en su publicidad, como dicen, van a seguir poniendo sus dólares en la inversión publicitaria. Pues Richard, es que yo creo que tienen que hacerlo. Es como te decía, es una oportunidad de oro, ¿no? Nosotros tenemos, dentro de nuestro grupo Kantar, tenemos la división de Insights, que hace muchos análisis y muchos estudios relacionados con las marcas. Y hace poco estaba viendo uno de los reportes que prepararon, donde dice varias cosas bastante interesantes. Las marcas que salen fuertes o que refuerzan la presencia durante los momentos de crisis con los consumidores se recuperan 9 veces más rápido que aquellas marcas que se quedaron calladas o que no hicieron ningún tipo de actividad publicitaria o de comunicación, ¿no? Por ejemplo, una marca, un anunciante que haya suspendido su actividad publicitaria va a tener que incrementar su publicidad durante 21 meses posteriores o durante el periodo de la recuperación para llegar a los niveles de conciencia, de conocimiento de marca que se tenían antes de la crisis. Y ojo a este dato, Richard, que es súper relevante. A mí me dejó con la boca abierta en realidad. Y es que a nivel Latinoamérica, el 92% de los latinoamericanos considera importante la publicidad y considera que las marcas no pueden parar de anunciarse en los momentos de crisis o en los momentos en los que lo necesitan. Porque principalmente lo que ellos requieren es sentirse acompañados por las marcas. Que las marcas les digan cómo salir juntos de la crisis, que les den un mensaje de optimismo y que les ayuden a pensar cómo va a ser su futuro. Que son aspectos, creo que son relevantes. Y cuando yo soy un consumidor como cualquiera, tiene todo el sentido, ¿no? Yo no quiero que las marcas desaparezcan. Inicialmente, en los primeros días de cuarentena, pues se dio sobreabastecimiento de algunas categorías. Luego se dio algún tipo de problemas con la distribución. Pero una vez que las cosas se empezaron a normalizar un poco más y que yo tengo la posibilidad de ir al supermercado y de encontrar todas las marcas, solo por decir algo, pues yo tengo la posibilidad de escoger. Y si yo como anunciante o como marca dejé espacio para que en la mente del consumidor aparecieran otras marcas diferentes a las que estaba acostumbrado a adquirir, pues entonces ahí tengo que reforzar la comunicación. Entonces, como te decía al inicio, muchas marcas han sabido aprovechar esta coyuntura y esta cantidad de audiencias desproporcionada que hemos tenido, que ha sido bastante interesante. Otras han estado más quietas, pero son esas las que han podido aprovechar esta coyuntura, las que seguramente van a estar más fortalecidas, y en el momento en el que todo siga su ritmo, como seguramente va a ser, van a estar mucho más fuertes en la mente del consumidor y al momento de ser escogidas. Recuerda que una marca se construye de 3 pilares fundamentales, ¿no? Es la experiencia que haya tenido el consumidor al momento de adquirirla, la posibilidad de conseguirla, que es más que todo la distribución, que esté presente en el punto de venta, pero también la comunicación. Es decir, un pilar fundamental, que las personas sepan que el producto existe. Entonces ahí los medios de comunicación juegan un rol fundamental y vital en estos momentos de recuperación. Pacho, ahora que nombras las marcas, ¿cómo actúan la audiencia? ¿Cómo actúa la audiencia de los grupos etarios? Por ejemplo, tengo entendido que los mayores, cuando están la publicidad, por ejemplo, ¿no?, que irrumpe muchas veces, algunas veces tienen rechazo, pero hay un fenómeno con las nuevas generaciones, los millennials, lo que llaman la generación Z, ¿no?, los más jóvenes,
que más bien les encanta la publicidad. Eso es correcto, eso está bien. ¿Puedes decir algo al respecto, Pacho? Sí, este estudio Dimension o Dimensión que hicimos este año, que lo hacemos en los 8 principales mercados a nivel mundial que concentran la mayor cantidad de publicidad de América Latina, se hizo en Argentina y en Brasil, también se hizo en Estados Unidos, en Reino Unido, en Francia, en China, en Alemania. Bueno, por ahí creo que se me va algún país, pero básicamente en estos mercados. Y claramente no es que haya un rechazo a la publicidad. Como te decía, la publicidad es importante y los consumidores la reconocen como algo fundamental. Pero aquí, como tú decías, los jóvenes valoran la publicidad que sientan que es efectiva, que sientan que va dirigida para ellos. Todo ese tema de la personalización publicitaria, ¿no? Que es un gran reto para los mercadólogos y para los publicistas hoy por hoy. Entonces, tenemos unos segmentos más adultos que no les gusta sentir que compartir sus datos para recibir publicidad más específica. Tenemos los segmentos más jóvenes que no les preocupa la privacidad, digamos de sus datos o de su vida, pero siempre y cuando se justifique y sientan que la publicidad que están recibiendo es una publicidad que va específicamente dirigida para ellos y que es más relevante. O sea que están de acuerdo, ¿no es verdad? Que inclusive se investigue, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus gustos? No tienen problemas en eso como algunos grupos un poquitito más, con más edad. Eso es lo que te entiendo, producto del estudio que ustedes han hecho. Sí, Richard, pero mira, ahora en épocas de cuarentena y de pandemia, estas generaciones que son más difíciles de conseguir, de contactar, de exponernos a ellos, intensificaron mucho su consumo televisivo, por ejemplo, y me refiero a televisión tradicional. Entonces encontramos entre un 15 y un 20% más de adolescentes y jóvenes frente a la pantalla. Y como te digo, no de la pantalla del celular o de la tableta o del computador, sino frente a la pantalla de teléfono, de televisión tradicional, perdón. Entonces es bien interesante porque hay inquietud, hay necesidad de recibir información, de tener datos y sobre todo de conocer los productos. Obviamente tienen más contacto y tienen más uso con ciertas plataformas. El mundo de los videojuegos, por ejemplo, es algo que ha explotado en los últimos años de manera súper importante. El video on demand, que sigue creciendo, ¿no? Perseguir o exponerse a los contenidos sin importar la plataforma en la que esté disponible es la clave hoy por hoy. Pacho, otro punto importante que estudian ustedes, que son las empresas de streaming, ¿no? Con mucho contenido, mucho que ver, pero uno se pierde, ¿no? Un poco en, bueno, qué buscar, ¿no? ¿Qué nos puedes decir allí de eso? ¿Qué ver en los streaming? ¿Cómo están los estudios ahí, en ese respecto? Pues mire, los streaming están creciendo bastante y creo que como todos sabemos, la oferta de streaming en América Latina, particularmente en el último año, se ha multiplicado y tenemos muchísimos más players con músculo global o mundial haciendo presencia localmente. Pero hay un dato bien curioso, Richard, y es que el 43% de los consumidores considera que pierde mucho tiempo buscando contenido, buscando qué ver, ¿no? Entonces, fíjate que ese es un reto también para las empresas o para los canales, digamos, de streaming o para los mismos canales que tienen servicios de streaming, y es cómo mejorar esa experiencia de personalización. Cómo le doy mejores recomendaciones a la teleaudiencia para que no tengan que perder tanto tiempo, como dicen, en buscar contenidos, sino específicamente ofrecerle lo que ellos quieren ver o lo que están buscando. Entonces, mira, es bien interesante y creo que a todos nos pasa, ¿no? A veces nos vamos en un loop de buscar contenidos y de buscar qué queremos ver y se nos va ahí una eternidad. Nos demoramos más buscando que luego viendo el capítulo, lo que quisimos escoger. ¿Qué más, Pacho? ¿Qué más puedes compartir con nuestra industria en este regreso? Que no te haya preguntado, que tengas algo por allí. O sea, ¿cómo va a ser este regreso para ustedes? Mira, nosotros en realidad, más que hablar de un regreso, yo creo que nosotros no hemos parado. No hemos parado, y cuando me refiero a nosotros, creo que somos todos los actores, todos los que estamos en la cadena de entretenimiento, de producción, de contenidos, nosotros como proveedores de medición y demás, no hemos dejado de entregar nuestras informaciones
y los canales de televisión, las plataformas de streaming, los medios de comunicación en términos generales, han sabido reaccionar de manera muy rápida para complacer esas necesidades que han tenido los consumidores en cada una de las diferentes etapas. Como te digo, momento inicial muy importante, reforzar y potencializar la parte de noticias con credibilidad, con cobertura, diciéndole a la gente qué era lo que estaba pasando. Después las personas dijeron, bueno, estoy un poco saturado de información, voy a bajarle un poquito, necesito despejarme y pensar en otras cosas. Entonces ahí apareció con fuerza toda la preferencia por el género de entretenimiento. Cuando digo entretenimiento es muy amplio, ¿no? Tenemos reality shows, tenemos programas concursos, tenemos telenovelas, tenemos dramatizados, series, bueno, un montón de cosas. Y se dio algo bien interesante y fue que en algunos mercados o en algunos países se repitieron telenovelas o series que habían sido exitosas en el pasado, logrando niveles de audiencia bastante importantes y que los encendidos crecieran. Y posteriormente, pues encontramos iniciativas como la en Perú, con Aprendo en Casa, en Chile, con TV Educa y demás, en el que los canales de televisión y el gobierno hicieron un esfuerzo grande por llevar la escolarización a través de la televisión y de los diferentes medios a toda la población. Y esto también hizo que todos esos adolescentes y jóvenes que estaban en sus casas un poco sin saber muy bien qué hacer, se conectaran a la televisión y redescubrieran este medio como algo bien importante para sus vidas. Y se siguen registrando niveles. El último dato que miré de Perú, en este proyecto de televisión educativa, ya está logrando un alcance de cerca de 12 millones de peruanos conectándose a estos programas educativos. Entonces es algo que la televisión y que los medios han sabido conectarse con esta necesidad puntual, con este requerimiento de audiencia que hay. Y que, como te digo, es una gran oportunidad para los anunciantes. Tengo mayor cantidad de consumidores, tengo un costo por mil mucho más económico, un alcance mucho más alto. Entonces, es hora de que de verdad reforcemos y repotencialicemos esa parte para que todos podamos salir adelante. Bueno, gracias a Francisco Pacho Carvajal, CEO del Clúster Pacífico de Kantar y Bope Media desde su hogar en Lima, Perú, conversando sobre la reactivación y datos específicos de nuestra industria de los medios de comunicación, especialmente la televisión. Chao, Pacho. Que sigan. Chao, Richard. Muchísimas gracias, muy amable. Product Prime Time fue presentado por El Dragón, el regreso de un guerrero. Gran estreno, miércoles 22 de julio, 9:30 de la noche. Lemon Studios, más de 15 años creando contenidos para ti.